acá. Muy bien. Este es el truco para que no haya interrupciones en la sesión. Interrupción no de ustedes, sino interrupción de algún correo que entre, algún mensaje. Ya, perfecto. Entonces, vamos a seguir en onda en cuerda. Acuérdense que la clase pasada, fue la primera clase donde empezamos a ver ondas mecánicas, ¿no? Hablamos bastante sobre ondas y mostramos ahí algunas cosas. Bueno, el resumen se los envié. Para los compañeros de ustedes que son de física y que están aquí observando ahí qué es lo que mostramos, a ellos no les llega el resumen de la clase, pero básicamente en la clase partimos explicando cómo se definía una onda, qué era lo principal de una onda, cuál es la estructura matemática que tenía que tener una onda para que satisfaga la ecuación diferencial parcial, que se conoce como la ecuación de ondas, que cuando estén en matemáticas 4 la van a resolver por un método que se llama método de Fourier. Pero por ahora nos interesa que la sepan leer, ¿no? Así como decir, leo algo pero no lo entiendo muy bien. Lo sepan leer y entendamos un poco, aunque no lo sepan resolver. Así que agregué esta lámina para poder ordenarme un poco más. Vamos a retomar el ejercicio de la última clase, o sea, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, voy a dar un poco de tiempo para que despertemos y trabajemos un poco. Y vamos a ver cómo graficar una onda, porque el problema de que si ustedes ponen el Wolfram, ponen graficar o plot, lo que les dé, les va a dar un gráfico tridimensional y es bien difícil leer un gráfico tridimensional. Entonces, la manera mejor desde mi perspectiva de graficar una onda es construir la animación para ver cómo se mueve la onda, ¿ya? Así que ahí vamos a explorar un poco cómo se hace. Una solución muy sencilla que seguramente ustedes conocen, pero muy sencilla. Vamos a profundizar un poco en ondas transversales en cuerda. Recuerden que la clase anterior hicimos una demostración, ¿ya? Demostración de la ecuación, de cómo se podía demostrar, ¿no? El comportamiento de una cuerda tensa con pequeñas vibraciones, acuérdense, con pequeñas vibraciones, para que hubiésemos podido usar todas estas aproximaciones de ángulo pequeño, etc., ¿no? Así que teníamos una cuerda tensa, tomamos un pedacito de la cuerda, tomamos ese pedacito de cuerda de tamaño delta X, lo analizamos, sumamos las fuerzas totales, que eran las fuerzas de la tensión por un lado, la tensión por el otro lado, pero las sumamos en este eje, en el eje Y, en el eje vertical, dado que el movimiento de las partículas en la cuerda se produce en la vertical, no se produce en la horizontal. Estamos viendo en el caso particular de ondas transversales, donde las partículas del medio se mueven transversalmente a la propagación de la onda que se produce, ¿ya? Entonces hicimos esa demostración y de hecho encontramos el valor, o por lo menos tratamos de hacer argumentos de plausibilidad, ¿no? De que la velocidad de la onda se describía en términos de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal de masa de la cuerda, ¿ya? Con eso, o sea, dependían totalmente del medio de propagación, la cuerda, y de la parte externa, que en este caso es la tensión. Cuando uno está en otro tipo de cosas, donde hay, por ejemplo, presión, bueno, donde hay ondas de presión, por ejemplo, ondas longitudinales, aparece una expresión muy similar, solamente que ahí el que produce el medio externo es la presión y la densidad del medio también aparece y la fórmula es prácticamente igual, ¿ya? Así que esa parte la vimos, pero lo que vamos a hacer ahora es, ya que sabemos cómo se comporta una cuerda, vamos a empezar a explorar casos particulares de ese comportamiento, ¿ya? Vamos a ver, tal vez esta es la parte más pesada desde el punto de vista matemático, vamos a encontrar una expresión matemática para describir la potencia transmitida en una onda.
cuando definimos onda, les comentaba que era una perturbación del espacio, ¿verdad? Que lleva energía y lleva momento. Entonces, vamos a ver lo que tiene que ver con energía, lo que se propaga. ¿Cuál es la potencia transmitida por una onda? Porque esa es una cosa interesante de conocer, la aplicación más importante de las ondas, ¿no? Siguiente, el comportamiento de una onda cuando ustedes hacen este efecto de tirar una cuerda y al otro lado tienen un extremo libre o un extremo fijo, que es lo que pasa con la perturbación cuando llega al extremo, también lo vamos a ver. Y vamos a introducir el concepto de reflexión y transmisión. Hay mucho material para hoy, así que comenzamos. Bueno, este era el problema de la sesión pasada, ¿ya? Algunos ya lo avanzaron. Nuevamente voy a tratar de compartirlo en el chat para que lo tengan, porque vamos a juntarnos otros 10 minutos para... Voy a decir, ¿para qué? Bueno, hagamos una cosa. Déjenme hacer yo esta parte, ya que ustedes trabajaron en el problema la vez pasada. Déjenme trabajar un poco en el 1 y así entramos en calor con yo también. ¿Ya? Entonces, acuérdense lo siguiente. Y ahí tenemos el problema, ¿no? Acuérdense lo siguiente. La forma que va a tener una onda, déjenme poner un color, eso. Entonces, I de x, t, ¿ya? La onda tiene que tener dos variables, ¿verdad? Variable espacial, variable temporal. La variable espacial me dice qué valor tiene la perturbación en ese valor de x y el tiempo me dice en qué momento. Entonces, si ustedes separan en ese valor de x, ustedes van a ver que la onda va a cambiar de, aquí un coseno, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ese punto. ¿Ya? Si ustedes le sacan a toda la onda, a toda la perturbación, una foto, sería a un tiempo fijo, ¿ya? Lo que verían sería el perfil de la onda. ¿Ya? O sea, esa sería la manera de fijar. ¿Quieren fijar el x? Separan en un valor de x y ven qué pasa con esa partícula de la cuerda que sube y baja. Eso es lo que describe esta ecuación. Si quieren ahora dejar un tiempo fijo, por ejemplo, 5, ponen t igual 5 segundos. ¿Qué es lo que les da esto? Esto les da un gráfico de en X. O sea, que lo que ven ahí es la foto de la perturbación a los 5 segundos. ¿Ya? Esa es la manera de entender la onda. Pero en general, la onda, en este caso, es A coseno de K por X menos omega t. ¿Ya? Esa es una ecuación. Acuérdense que lo único que nos tenemos que preocupar es cuidar de que exista un comportamiento de este tipo, porque solamente comportamientos de este tipo, o sea, que el argumento de la función tenga algo así, son las que van a satisfacer la función de onda. Si no, no satisfacen. ¿Ya? Puede ser un menos o puede ser un más. El menos significa que dentro de mi eje de referencia, que es el eje X, la perturbación se va a mover hacia la derecha, y si es un más, esa diferencia hace que se mueva hacia la izquierda. ¿Ya? Muy bien, empecemos a reconocer. El A que ustedes ven ahí es lo que llamamos amplitud. Al igual que en el movimiento oscilatorio, aparece la amplitud ahí. Este es el A. ¿Ya? ¿Qué más? Esto que ustedes tienen acá, que acompaña al X, es el K, simplemente por reconocimiento, o número de onda. ¿Ya? Número de onda. El K se relaciona con la longitud de onda a través de esta relación. Es como el periodo espacial. Se fijan que cuando ustedes completan un 2pi en todo eso, ¿ya? La onda, desde el punto de vista espacial, o sea, desde el punto de vista en X, vuelve al mismo punto. ¿Ya? Entonces, entonces si uno se las arregla para que ese argumento de la función trigonométrica cambie en 2pi, entonces el cambio que tiene, esa longitud donde cambia, le llamamos longitud de onda. ¿Ok?
Entonces, ese K que está ahí, que se llama número de onda, se relaciona con la longitud de onda a través de eso. Así que, si ustedes tienen la amplitud, ya tienen el K, pueden calcular la longitud de onda. La frecuencia, bueno, esto que está aquí, eso que está ahí, es el omega, pero el omega es igual a 2pi por la frecuencia, o 2pi dividido por el periodo. Así que la frecuencia también se extrae de ahí. Profe, ¿Sí? Sí, yo sí, tengo la adelante. duda de ese omega es que en algunos libros lo he leído como frecuencia angular, pero esa fórmula es como de rapidez angular. Entonces no cacho cuál es. Sí, sí. Bueno, tú sabes que a los físicos nos gusta hacer analogías, ¿no? Analogías. Y esas analogías producen problemas en la gente que está aprendiendo, porque se confunde. ¿Ya? Eh, el ejemplo más claro se vio ayer, no sé si ayer participaste en la sesión de consulta. Eh, venía la tarea, en el problema 6, venía H0, la amplitud y todo eso, y uno de sus compañeros dijo, profesor, pero ese H0 tiene unidades de fuerza, ¿cómo que es la amplitud? Es que a veces abusamos los físicos de la analogía. Eh, y la amplitud, le llamamos amplitud a cualquier cosa independientemente digamos, es un proceso de abstracción mental que uno va desarrollando. Esta es la amplitud, bueno, amplitud espacial, y el otro era amplitud como en el espacio de la fuerza, una cosa rara, ¿no? Aclaremos eso que te preocupa porque es una cosa importante, pero muy brevemente. ¿Ya? Voy a ir a mis garabatos. Ya, ahí estamos. Entonces, acuérdense, ahí está, del movimiento circular uniforme del colegio. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que tenemos acá es una partícula que se va moviendo contrario a los punteros del reloj con un omega constante. ¿Ok? Es más, lo vamos a poner acá, con omega constante. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿saben qué? El dibujo me quedó demasiado allá. Yo necesito que quede un poquito acá. Ahí lo voy a poner. Ya. Entonces, supongamos acá que tengo ya la partícula está dando vuelta, ¿no? Está dando vuelta. Pero supongamos que tengo un resorte bien estirado, de tal forma que aquí es el máximo y por acá, lo voy a poner con colorcito, ese es el mínimo y ese es el máximo. O sea, tienes un resorte largo y tienes un objeto que va y viene, ¿ya? Ya, en paralelo, ¿no? Para que no choquen con el círculo, que va y viene. O sea que este es el punto de equilibrio, este es el punto de equilibrio y va y viene. Bueno, este entonces se mueve con omega, ¿ya? Y si tú proyectas acá, si proyectan en el eje X, entonces eso se puede entender como el valor de X es igual a una amplitud, que es el radio del círculo, por seno de omega t. ¿Ya? Ese sería el valor de X. Y el valor de Y sería seno de omega t. ¿Ya? Entonces, fíjate dónde viene la analogía. Si tú estudias el movimiento de la partícula que se mueve en movimiento circular, tiene una rapidez angular omega, y que tú le entiendes como el cambio del ángulo, ¿no? Ese es el sentido físico que tiene esa cantidad. Ese, cómo cambia el ángulo, o la razón de cambio del ángulo con respecto al tiempo, ¿no? ¿Ya? Pero por analogía, en la sombra,
¿ya? Aparece este comportamiento, ¿ya? Y este objeto que se mueve en la sombra, que vendría a ser el resorte, es angular. Tiene sentido de hablar de un tipo de... Pero es el mismo valor. No sé si se entiende. Si tú eliges el valor de m, ahí está, que tenía problemas de señal. Si tú eliges el valor de m y el valor de k del resorte de manera precisa para que tome ese valor de omega que tú ves ahí, entonces el movimiento que va a producir este resorte va a ser la sombra exacta de esto que está aquí, de este movimiento del circular que está pasando. Pero ahora cambia de sentido, ¿ya? Cambia de sentido. Esto es una rapidez angular, aquí pasa a ser una frecuencia angular. ¿Por qué angular? Porque está dentro de una función coseno. Todo lo que está aquí adentro de un coseno tiene que ser un ángulo en radianes, ¿ya? No, una cantidad en kilogramos, o lo que sea, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿ok? Entonces, ahora cuando vamos, fíjense, la analogía de aquí es más o menos clara. Pero cuando nos vamos a ondas, ahí ya como que se pierde la conexión con movimiento circular, pero viene de ahí, ¿no? Entonces, este movimiento oscilatorio, a esto le llamamos frecuencia angular, y luego en ondas le seguimos llamando frecuencia angular y lo relacionamos con la frecuencia sin apellido, de la forma que mostramos ahí. Hay alguna pregunta ahí? Eh, ok. Veamos, pero esa es, ¿no? Es una analogía, es una exageración, vamos a decir, de la abstracción que poco a poco. Ustedes van a irse acostumbrando y eh, al final les va a pasar algo que no se van a dar cuenta, que esto... ¿no? Ya. Cuando tenemos una onda, aparecen dos tipos de rapidez y es muy importante que las diferenciemos. Uno es la propagación de la onda. Alguien por ahí me dijo, profesor, ¿las ondas tienen masa? En estricto rigor, no. Las ondas no tienen masa. Las ondas es simplemente la perturbación que viaja. Fíjense, si ustedes tienen una cuerda y yo les digo que las partículas de la cuerda se mueven verticalmente, pero sin embargo la onda se transmite horizontalmente, es porque no hay una transferencia de masa, hay una transferencia de la capacidad que tiene algo de producir trabajo. Ahí lo que se mueve es la energía. Ahora, las ondas mecánicas, si nos da lo mismo que a uno le peguen con una cuerda fuerte, una cuerda de alta densidad que una cuerda de baja densidad, ¿ya? Pero en estricto rigor, la onda no es masiva, ¿no? ¿Ok? Ahora, aparecen dos velocidades. La velocidad de propagación de la onda, que es la velocidad con la que se propaga el pulso, ¿ya? O el senoidal hacia allá, y la velocidad de la partícula que se mueve en la cuerda, ¿ya? Entonces vamos a ver. La rapidez de propagación que me preguntan aquí, ya usé un color que me gusta menos. La velocidad de propagación que me preguntan ahí es, o la rapidez, es omega dividido por k. O sea, con esos dos valores que tienen aquí, que obtienen del k y tienen el omega desde acá, pueden tener la dirección de propagación de la onda. ¿Quién me da la dirección de propagación de la onda? La diferencia de signos que pueda haber. Si hay diferencia de signos entre el más aquí y el menos acá, entonces la onda se mueve hacia la derecha. ¿Ya? No importa que aquí diga más y aquí diga menos, lo importante es que haya diferencia de signos. ¿Ya? Se mueve hacia la derecha. Si aquí dijera un más o dijera un menos y un menos, no habría diferencia de signos, se movería hacia la izquierda. Entonces la única manera
de verificar hacia dónde se mueve la onda es mirando ese comportamiento en el argumento de la función, donde aparece el x y donde aparece el t. Después, la siguiente pregunta dice, obtengan las expresiones de velocidad y aceleración para una onda cuya función es esto que está aquí. Ya. Esta pregunta está igual, usando de las analogías. La vamos a corregir. Obtengan las expresiones de velocidad y aceleración, ¿ya? Para, vamos a decir, para una partícula en la cuerda. ¿Ya? Porque no es la aceleración de la onda, no es la velocidad de la onda, la aceleración de la onda es cero. La onda se mueve con velocidad constante. ¿Ya? Así que es un error de redacción, no es un error de pregunta capciosa, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo se encuentra la velocidad, esta otra velocidad, vamos a decir, de la partícula, vamos a decir velocidad y, de una partícula que esté montado sobre, bueno, ahí sí es la derivada parcial de y con respecto a t, ¿ya? Acuérdense que el x no depende de t, el x es una regla o un sistema de referencia que nos dice, si nos paráramos en el valor x, ¿cuál sería la velocidad que tendría una partícula en la cuerda? ¿Ya? Así que el x funciona como constante y por eso hacemos una derivada con respecto a t, pero manteniendo el x constante. Y se llama eso una derivada parcial. ¿Ya? Mate 3. Y luego, bueno, física 3, como quieran. Y luego, la aceleración de una partícula en la cuerda sería la segunda derivada de y con respecto a t cuadrado. Así que estas expresiones son más fáciles de hacer que una derivada implícita, ¿no? Que dependa de otras cosas. Ya. Y finalmente, en el último, dice, yo les voy a dar la solución. Determina si la función que está ahí satisface la ecuación de onda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Pueden escribirlo en el chat. Pregunta 3. ¿Satisface la ecuación de onda o no satisface la ecuación de onda? ¿Cuál es la ecuación de onda? La ecuación que vimos, el d cuadrado u en dx cuadrado igual a 1 b cuadrado d cuadrado u en dt cuadrado. ¿Ya? ¿Satisface o no satisface la ecuación de onda? ¿Y por qué? Solamente una persona se atrevió. ¿Quién más se atreve? Ok, hay un método largo y un método corto. El método largo sería derivar esto dos veces, o sea, derivar esto dos veces con respecto a x, derivar a esto dos veces con respecto a t, y ver si satisface esta relación, donde la velocidad que está aquí es omega dividido por k. ¿Ok? Esa es la manera en que habría que probarlo. Fíjense que el v que está aquí es omega dividido por k, así que pueden poner aquí omega cuadrado y aquí k cuadrado. Si satisface eso, esa expresión, entonces decimos que sí. ¿Ya? Pero yo les voy a decir al tiro que no, porque la única forma de satisfacer esta relación es que sea una función del tipo kx más omega t o menos omega t. Si ustedes tienen un coseno donde no aparezca el argumento kx menos omega t o kx más omega t, eso nunca va a satisfacer la ecuación de onda.
¿Ya? Ahora, uno puede hacer trampas algebraicas para que algo no tenga esa forma, pero uno lo descubre fácilmente. Fíjense, vamos al garabato. Miren, por ejemplo, esta función, vamos a decir coseno de kx más omega t, satisface la función de onda. Yo la puedo ocultar. ¿Cómo? Por ejemplo, puedo usar la identidad trigonométrica del coseno de una suma de dos ángulos. Entonces me quedaría coseno de kx por seno de, perdón, ese es por coseno de omega t menos seno de kx por seno de omega t. Entonces, claro, si a uno le dicen, mira, esta expresión que está entre corchetes satisface la ecuación de onda, ahí uno tiene que hacer un poco de esfuerzo para reconstruir esto y demostrarlo, pero la función que les pasamos ahí, que era una suma, no satisface por ningún lado esto. ¿Ok? Así que la respuesta es, si la respuesta es no sé, lo único que habría que hacer es derivarlo dos veces con respecto a t, derivarlo dos veces con respecto a, a x, y ver si satisface la ecuación de onda. Y ahí respondemos matemáticamente al problema. Si queremos responder físicamente al problema, vemos al argumento, y si el argumento es del tipo kx más omega t, satisface la ecuación de onda. Si no, con más o con un menos. Si no, no satisface y nos podemos quedar tranquilos. ¿Ok? Así que volvamos a nuestra presentación, que quedó bastante rayada. Muy bien. ¿Cómo graficar ondas? Yo creo que la manera mejor de graficar ondas es, y pueden probarlo en GeoGebra, cuando ustedes ponen grafica coseno de algo x menos algo t, y van a ver que le aparece un gráfico tridimensional muy bonito, pero que no me permite hacer nada porque no se puede leer. ¿Ya? Es bonito, como para una tarea así, para lucirse, pero no me sirve de nada. Y la importancia es que los gráficos deben ser representaciones de un modelo que sirvan para algo, para hacer predicciones, para hacer mediciones, etc. Así que voy a, voy a compartir mi GeoGebra. ¿Dónde está? Acá está. Ya, voy a compartir un poco el GeoGebra. Y como les ponía ahí, que yo recomiendo usar GeoGebra para graficar ondas. Y en particular para el tiempo cuando uno grafica funciones temporales, igual puede ser muy confuso, es mucho mejor graficarlos usando herramientas de animación. Así que voy a... Eh, ya, voy a graficar, voy a definir este T. Entonces va a ser un número que va a ir de 0 a unos 10 segundos. Lo que estoy definiendo es un deslizador, slider, que está aquí, ¿no? Hasta 10 segundos. Y el incremento va a ser de 0,2. Ya, ahí lo tengo. Voy a poner acá. Y voy a definir entonces mi función de onda. Va a ser igual a, pongámosle 3 por función coseno de kx. Pongámosle 2 va a ser mi k.
por X y menos omega t. El omega pongámosle 3 para que sea diferente por t. ¿Ok? Entonces, ¿está claro ahí? ¿Alguna pregunta? Algo que... Yo estoy suponiendo que ustedes saben manejar esto, así que me perdonan si supuse algo que no es cierto. Pero... ya. Entonces, si ustedes mueven el deslizador, se dan cuenta cómo se mueve la cuerda, cómo se mueve la cuerda, cómo se mueve la onda de este tipo, a medida que avanza el tiempo. ¿Ya? Vamos a activar animación. ¿Ya? Y ahí tienen entonces que si ustedes le ponen digamos, el tiempo como un deslizador que cambia, entonces van a poder ver cómo realmente uno visualiza la onda. Entonces, cuando hagamos funcionar el deslizador, cuando a uno le dicen la velocidad de la partícula sobre la cuerda, entonces ustedes se paran acá y ven, volvió. Esto se puede arreglar en el setting, acá, y ustedes le pueden poner que no oscile, sino que aumente una sola vez. Y ahí está. Perfecto. Entonces, cuando ustedes se paran en el 1, ¿ya? Y ven cómo va cambiando, por ejemplo acá, ¿no? Vamos a hacerlo a mano. En t igual 0, ustedes se paran en 3, por ejemplo. En 3, en el valor 3. Y ahí ustedes saben que la posición de esa partícula de la cuerda está un poquito menos que 3. Está por acá. ¿Ya? Si ustedes se mueven o esperan un segundo y se paran en 3, entonces esa partícula de la cuerda ya está por acá abajo, ¿ya? Con una velocidad, en este caso negativa, porque la pendiente va hacia abajo, ¿ya? Si ustedes se van a 1,2 y se paran en 3, entonces sigue siendo negativa la velocidad, ¿ya? Y es un poco mayor porque la pendiente es un poco mayor. O sea, ese es el tipo de cosa de cómo entender una onda, ¿ya? Y por eso prefiero que lo vean así a que lo vean estáticamente porque ahí se pierde. ¿Ok? Así que, bueno, ahí tienen una manera de graficar ondas y pueden lucirse en sus proyectos un poquito mejor que hacerlo con un gráfico que les va a dar un gráfico bidimensional y no les va a servir para poder hacer una proyección. Aquí ustedes pueden decir, ¿qué pasó con la onda en t igual a 7? Ahí está la onda en t igual a 7. ¿Y dónde está eh, dónde está la partícula eh, de x igual a 4? Porque este eje horizontal representa a la coordenada x. Ah, bueno, está aquí. ¿Ya? Entonces, de esta manera pueden hacer predicciones, pueden hacer análisis. ¿Ya? Con el gráfico tridimensional difícilmente lo pueden hacer. Bueno, jueguen con eso. Ahí estamos. Sigamos. Entonces, ¿cómo graficar ondas? Para mí, graficar ondas tiene que ser con animación, que me tiene que dar una idea mental de lo que está pasando con la onda. Recomiendo usar GeoGebra. Hay manera de usar matemática, pero es como cargar un Fórmula 1 para ir a comprar a la esquina, ¿no? Entonces no vale la pena. El GeoGebra lo cargan en su máquina, lo aprenden a usar y les va a dar ventajas competitivas, digamos, para hacer tareas, para hacer cualquier cosa. Definir el tiempo como un deslizador, porque el deslizador me permite
activar animaciones, ¿ya? Y activar la animación, ¿ya? Y ahí en el settings usted le pueden poner de que no vaya y vuelva, nada más que se comporte como tiempo, no como una variable cualquiera. Pueden hacer muchas cosas, pueden animar el tamaño de la amplitud, animar el valor del X y elegir valores, ¿ah? Para trabajar en esto. Muy bien. Resumen de la clase 5. El resumen de la clase 5 que nos va a servir para la clase de hoy. Primero, las ondas transversales en una cuerda tensa, ¿no? Entonces, acuérdense que demostramos que las ondas transversales en una cuerda tensa satisfacen una ecuación diferencial parcial complicadísima, ¿verdad? No lo es tanto. La que está ahí, ¿ya? Que esa fue la que mostramos en la última clase. Incluso nos dimos cuenta de que la división de la tensión por la densidad de la cuerda, densidad lineal de masa de la cuerda, nos daban unidades de velocidad, y justamente esa cantidad correspondía a, porque si ustedes aquí ponen una función que dependa de x menos sb por t, entonces satisface eso. Así que esto, expresión que está ahí, correspondía efectivamente a la rapidez de transmisión de la onda, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que saber, ¿ya? Hasta ahora. Vámonos. Observemos las ondas en una cuerda, ¿ya? Entonces, aquí tenemos bueno, de hecho, aquí se lo voy a mostrar como video hecho, pero si ustedes se van a los FET, que alguna vez se los recomendé, aquí lo tengo. Si alguna vez ustedes se van a uno de los FET de las simulaciones de la Universidad de Colorado, ¿ya? Hay una simulación que se llama ondas en una cuerda, y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo que les voy a mostrar en los videos, que es con esta llave. Esta no es una llave inglesa, llave Stilson creo que se llama, no sé. No soy experto en eso, soy físico nomás. Ustedes la suben, y al otro lado tenemos un final fijo, ¿se fijan? Que está amarrado ahí con tornillo mecánico. Y acá, fíjense, todos tenemos dos bordes fijos. ¿Qué es lo que pasa? Mira, cuando llega acá, sube, va por arriba, va por arriba, va por arriba, llega a la otra esquina y baja. O sea, por abajo. Y sube. ¿Ya? Está interesante. Si yo este de acá lo cambio por un borde libre, por ejemplo, un anillo ahí, veamos qué es lo que pasa. ¿Ya? Se fijan que cambia. Las condiciones de frontera, ¿ya? Las condiciones de frontera cambian, y por lo tanto es como cuando ustedes están en agua y tienen una piscina, entonces el borde de la piscina siempre se mantiene de alguna manera a 90 grados, ¿no? Esa parte. ¿Ya? Es como se mueven las olas acá y el agua sube y baja por las esquinas, por la esquina. Aquí tenemos un borde fijo y un borde de esto. Bueno, todas esas animaciones las pueden hacer también con esta simulación, que se las compartí en el chat. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos una onda en este caso cosenoidal, senoidal, o sea, función trigonométrica, ¿ya? Y lo que a nosotros nos va a interesar, fíjense lo que pasó acá. Entonces tienes la onda que sale por la ventana, ¿verdad? Y esa onda se está llevando energía para afuera, ¿ya? Esa energía que proviene desde aquí, desde este objeto que está subiendo y bajando, que produce la perturbación, está haciendo que esta perturbación se mueva hacia la derecha y está lanzando energía
hacia afuera. ¿Ya? Entonces, voy a volver a mis garabatos y voy a tratar de explicar cómo vamos a entender esa energía que se transfiere, ¿no? Los garabatos sí están muy garabateados el día de hoy. Entonces, la idea es, eh, tengo una cuerda tensa, igual que lo que habíamos hecho antes, la sesión anterior, en esa demostración que hicimos para la ecuación de onda, teníamos una cuerda tensa, y ustedes no sé si se acuerdan, pero cuando teníamos la cuerda, que tenía un tamaño, aquí lo dibujamos así, un tamaño delta X, ¿ya? Entonces la cuerda la reconocíamos eh, con una fuerza que tomamos ese pedacito de masa y comparábamos o sumábamos las fuerzas que actúan sobre ese pedacito de masa, que era básicamente la fuerza de la derecha y la fuerza de la izquierda. Era una suma vectorial, la de la izquierda como apuntaba hacia abajo parecía un signo menos, etc. Pero ahora, como lo que me interesa ver es cómo se transfiere una onda que vamos a suponer que va hacia allá, ¿no? Hacia la derecha. ¿Cómo se transfiere esa energía para allá? Vamos a tomar solamente el extremo izquierdo, ¿ya? Y vamos a ver el extremo izquierdo, que en este caso era, si se acuerdan que teníamos esto, el horizontal venía a ser la tensión, que está fija, y el de abajo venía a ser la tensión T sub Y, ¿ya? T sub Y. Lo dibujé así, pero se entiende que tiene que ser tangencial a la cuerda, ¿no? Para que, vamos a ver si, a mí los dibujos así, sin chiquitito no me quedan muy bien, pero vamos a cambiar de color. Entonces, de aquí, ese sería tangencial a la cuerda, ¿ya? Y esta sería la tensión de la cuerda. Estaría representada por ST y ST. Y el TY vendría a ser no este que está marcado ahí, si no voy a producir más confusión, sino lo vamos a poner con verde. Este es el TY. Porque lo que a mí me interesa ver es cómo esa fuerza vertical, ¿ya? Esa componente vertical, produce un trabajo sobre la partícula de la cuerda. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. En particular, la potencia, vamos a decir el trabajo, delta el trabajo, queremos calcular delta trabajo. Ya no voy a usar derivadas parciales porque no los quiero asustar. Delta trabajo. Ya, vendría a ser igual a la fuerza, que en este caso sería TY, multiplicado por delta Y, porque me estoy moviendo en este sentido. ¿Ok? Delta Y. Me estoy moviendo en este sentido. Muy bien. Veamos acá. El TY ya lo habíamos calculado la vez pasada, pero se los recuerdo. El TY, que era este que está aquí, ¿ya? ¿Se acuerdan que teníamos un dibujito donde aparecía T, donde aparecía TY? Vamos a ir ahí para que veamos el dibujo mejor. ¿Ya? Se producía eso. Y veíamos que TY dividido por T era igual a la tangente de, que está por acá, ¿no? TY dividido por T es ángulo alfa. ¿Ya? O sea, este de aquí es TY y lo dan vuelta, ¿no? Tangente de alfa. Pero ese alfa que está ahí correspondía a la derivada
o a la tangente de la cuerda, o sea, a la derivada, y lo vamos a poner aquí, sería igual entonces a t por la pendiente de la cuerda y, pero la pendiente de la cuerda era de y en dx. ¿Ya? Y bueno, y es negativo, porque la cuerda, la partícula que la cuerda sube y la fuerza está apuntando que hay un trabajo negativo en esa parte. ¿Ya? Entonces, acuérdense, estamos viendo cuál es el trabajo infinitesimal que produce esta fuerza transversal T sub I, que está expresada como todo eso ahí, cuando esto se mueve un delta Y para arriba, ¿ah? La partícula se está moviendo para arriba, así que lo que hacemos ahí es calcular el trabajo debido a esa fuerza por el lado izquierdo, que es la que va a impulsar la energía hacia el lado derecho. ¿Ya? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces ahora potencia. Vamos a la potencia. La potencia es la derivada del trabajo por el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner todo eso ahí, que haría menos t, que sería la tensión de la cuerda. Esto se mantiene t y en dx. Y este delta i en delta t, cuando hacemos tender el t a 0, el delta t a 0, se transforma en derivada parcial de i con derivada parcial de t. Así que el resultado de la potencia, digamos, de la función de potencia emitida por la cuerda o la onda transversal sería esta. Ti en dx y di en dt. ¿Ok? ¿Muy difícil? ¿No? Ok. Entonces acuérdense lo que hicimos. Lo importante acá es que ¿cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue, calculamos el trabajo debido a la fuerza de la izquierda, digamos, sobre el pedacito de cuerda. Supone que de esa manera estamos viendo cómo se transfiere entonces aquí llamé el cambio del trabajo, cómo cambia el trabajo de izquierda a derecha en nuestra onda. Vámonos ahora a la presentación vamos directamente a hacer el cálculo. Ya, este es el cálculo teórico, pero vamos ahora al caso particular donde tenemos una onda, por ejemplo, Y es A por coseno de K por X menos omega t. ¿Ya? Cuando tenemos eso. ¿Ya? Entonces, la tensión es la tensión que hay. Primera cosa, derivada de Y respecto a X. Les voy a compartir los garabatos también, para que no tengan que volver a ver el video para ver los cálculos. Derivamos Y con respecto a X y me queda, bueno, la derivada de coseno es menos, ¿verdad? A seno de kx menos omega t, pero como es una derivada parcial, derivo solamente con respecto a x, así que sale para afuera el k. ¿Ya? Es derivada de la función con respecto a esto, y luego esto con respecto a x, o sea, sale el k. También tenemos la derivada de y con respecto a t, y la derivada de y con respecto a t es, miramos acá, ¿no? Es menos a sen menos omega t. ¿Ok? Perdón. Y derivamos con respecto a omega, entonces sale para afuera un menos omega.
Así que queda menos con menos da más, a omega sen de kx menos omega t. Conclusión, la potencia, todavía queda trabajar un poquito más para que no dependa del omega, pero la potencia es igual a menos la tensión, ¿verdad? Ahí está la expresión arriba. Y menos la tensión por las dos derivadas que acabamos de calcular. Así que, fíjense que el primero tiene un menos, así que pasaría más a por k. Voy a poner aquí sen de kx menos omega t. Y multiplicamos por el segundo de abajo, que haría a cuadrado. Aparece el omega y aparece el seno nuevamente, así que va al cuadrado. ¿Ok? Vamos a simplificar esto un pelito. ¿Ya? Vamos a simplificar eso un pelito. ¿Vamos bien ahí? Pongan pulgar arriba si se está entendiendo. Y si no, me gritan para... ¿ya? Ahí apareció el seno al cuadrado, el término apareció como positivo. ¿Ya? Y lo único que va quedando ahora es adornar eso un poco, maquillar un poco ese elemento que está ahí. El A es la amplitud, así que no lo vamos a maquillar. Sería el A cuadrado lo dejamos normal, el T lo dejamos acá, pero fíjense que entre el K y el omega hay una relación. ¿Ya? El K, lo voy a poner acá, el omega dividido por K es igual a B. ¿Ya? Así que voy a cambiar el puro K. Entonces K, para que aparezca igual que los libros, K es igual a omega dividido por B. Y lo voy a poner acá. Entonces, A cuadrado por T por K, que sería omega dividido por B, y por omega sería el cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Que B es igual a raíz de T dividido por ρ. ¿Ya? Así que lo voy a poner ahí y me va a quedar A cuadrado. Aquí me quedaría el T, quedaría arriba, el omega cuadrado quedaría acá, y el B que aparece en el denominador, cambiamos entonces, volteamos, ahí, volteamos el omega, y me queda ρ dividido por T, así que todo esto quedaría A cuadrado, arriba quedaría raíz de T, porque quedaría T dividido por raíz de T, por ρ, por omega cuadrado. ¿Sí? Finalmente, ahí le hacemos una revisión enseguida, para los que se anduvieron perdiendo. ¿Ok? Ahí entonces, esto de aquí sería esta expresión que está ahí. ¿Ya? Vámonos al resumen. Vámonos al resumen que está en el PPT. ¿Ya? Entonces dice, la potencia se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿ya? O la razón de cambio del trabajo. Pablo hace una pregunta, ¿dónde quedó la velocidad? Es que la velocidad es igual a raíz de t dividido por ρ. Lo reemplacé por eso y ahí está. Sí, pero Anaí, no es el periodo, es la tensión. Tensión de la cuerda.
¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tenían la... Entonces queríamos ver, bueno, cuál era esa potencia que se iba por la ventana y ahí está la expresión calculada. Aquí en esta cosa que está copiado tal como en el libro mu es lo que yo llamo ρ acá, en mi cálculo, y F es lo que yo llamo T en mi cálculo, que es la tensión, o fuerza que se ejerce sobre el extremo izquierdo de la mini cuerda. Ahora, la expresión que viene aquí, ¿ya? Es una expresión que asusta, pero bueno, no hay que asustarse, pero es una función cuadrática. O sea, la potencia es positiva siempre. ¿No se fijan? La potencia va, va yendo de cero hasta un valor máximo, que el valor máximo está dado por esa amplitud, de nuevo usamos amplitud, pero con unidades de potencia, ¿no? Que tiene esta forma. Y el valor medio es un medio de la potencia máxima, ¿no? Así que ya con, o sea, fíjense, si tenemos la densidad de la cuerda, tenemos la tensión de la cuerda, conocemos la frecuencia angular del vibrador, que es este que está aquí, entonces podemos saber cuál es la potencia en cualquier punto del espacio, ¿ya? Esa es un poco la idea de este cálculo, o de esta expresión, ¿ya? Vamos a contestar preguntas entonces, para que quede claro esto acá. Voy a hacer... Muy bien, entonces ya conocemos la potencia, tenemos una fórmula que la podríamos usar, pero yo les recomiendo que también vean un poco la demostración para que se entienda un poco de dónde viene, ¿no? Y cómo se construye. Porque ese tipo de cosas son las que nos van a servir después para poder explicar cosas. Ya. Reflexión y transmisión. Creo que ahí no vamos a alcanzar, porque la demostración es un poco larga, pero las vamos a ver en la clase del día martes sin ningún problema. Les voy a hacer la presentación nada más por ahora, para que veamos las diferentes cosas. Por ejemplo, ahí ustedes lanzaron un pulso triangular y que se va al infinito, porque la cuerda está por allá lejos y como que no tiene fin. Esa es una opción. Pero la otra opción, que fue la que ya les mostré en el dibujo, en la animación, era cuando tienen un extremo, este no es tanto como extremo fijo, pero bueno, el extremo está controlado. Aquí vamos a dar un pulso, pum, como acá, un triangulito, un pulso triangular, y aquí tenemos una argolla sin fricción. Entonces la argolla se puede mover libremente dependiendo de lo que está pasando por ahí. Así que veamos qué es lo que pasa. Entonces esa perturbación de arriba, ahora veamos cómo se va abajo y lo que ya les mencionaba, ¿no? Cuando ustedes tienen el extremo libre, la cuerda vuelve por el mismo lado. Ah, ahí está. Vamos para atrás. Ya. Consideremos, ya, ustedes ahí, si ven la grabación, me perdonan que esta parte la pasan rápido, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a considerar un pulso que es ese pulso triangular que está ahí. ¿Ok? El pulso triangular. Si ahora no tuviéramos una cuerda libre, aquí esta cuerda está al infinito, tuviéramos una cuerda, el mismo pulso, pero con una cuerda amarrada a una argolla sin fricción que pueda moverse, subir o bajar dependiendo de lo que necesite, entonces ese pulso que aparece ahí, aparece una cosa interesante. Cuando llega al extremo, vuelve por el mismo lado que llegó. Va por arriba, vuelve por arriba. Pero cuando llega al extremo fijo, viene por abajo y regresa por arriba. Bueno, ese tipo de cosas las vamos a tener que explicar, ¿ya? Las vamos a tener que explicar.
Aquí lo que se produce es de alguna manera una reflexión, pero la reflexión va a depender del tipo de extremo que tenga. Si el extremo es libre, si es libre, libre, hasta allá no pasa nada, se va al infinito, como una cuerda infinita, pero si tiene un extremo que pueda moverse libremente, va a responder de una manera, y si tiene un extremo fijo, va a responder de otra manera. Aquí están los dos ejemplos, ¿no? Entonces, en el caso, como dice ahí, que viene por arriba, a extremo fijo, llega hasta ahí y regresa por abajo, aquí dice, pasa que la pared ejerce una fuerza de reacción, bueno, la fuerza, la cuerda ejerce una fuerza hacia arriba sobre la pared, cuando viene por arriba. Ya está, acuérdense que la tensión tira. Una fuerza hacia arriba, cuerda, pared, pared, cuerda. La reacción viene de la pared hacia la cuerda. Así que la pared responde con una fuerza hacia abajo y se va hacia abajo. Pero cuando tienen el extremo libre, entonces la varilla ejerce fuerzas que siempre son, aquí llegan, digamos, este anillo hace de que siempre llegue a, digamos, de manera horizontal acá. Entonces la varilla ejerce fuerzas, aquí tienen el pulso que llega, ¿no? Incidente, dice, la varilla ejerce fuerzas no transversales sobre la cuerda, a diferencia de aquí que si este llega para arriba, la fuerza viene para abajo. Acá las fuerzas son más bien longitudinales, aquí. Y por lo tanto, vuelve por arriba. O sea, vuelve, pum, como viene horizontalmente, la fuerza viene para allá y este le responde con una fuerza para allá. Es como si fuera un espejo y sigue. Bueno, ahí tenemos de nuevo el dibujito, por si hay alguna duda. Ya. Vamos a pensar, pensemos en una cuerda. Este dibujo está bien para pensar en que tenemos dos medios, ¿ya? Tenemos dos medios, un medio 1, un medio 2. ¿Qué sería un medio para una cuerda? Que tenemos una cuerda de un tipo, por ejemplo, la cuerda de guitarra primera, que es más delgadita, con menor densidad, y aquí la tenemos amarrada a una cuerda de guitarra, la sexta, ¿ya? Tenemos mayor densidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene entonces el pulso, ¿ya? Y una parte del pulso pasa, pero otra parte del pulso se regresa, ¿ya? Esto que pasa es lo que conocemos como transmisión de la onda, ¿ya? Y esto que regresa vendría a ser la reflexión de la onda. Si aquí tuviéramos una cuerda de densidad de masa infinita, que sería equivalente a tener esto amarrado bien a un mástil, no libre como en la argolla, amarrado bien a un mástil, entonces lo que tendríamos es que esto viene y regresaría, como vimos, por el otro lado, ¿no? Por el otro lado. Pero acá lo que tenemos, no tenemos ni siquiera, no tenemos el extremo libre, como en el caso de la argolla, ni tenemos el extremo fijo, sino que lo que tenemos acá es, vamos a decir acá, tenemos una cuerda unido a una cuerda chiquitita. Entonces por acá se produce una perturbación y parte de esa perturbación sigue para allá. Con rojo lo vamos a poner. Parte de la perturbación se traspasa a la cuerda pequeña y parte de la perturbación se regresa hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llamaríamos transmisión. Y esto es la reflexión. Y este efecto se da en todo tipo de ondas, ¿ya? Por ejemplo, en óptica, vamos a pensar en luz, los medios de transmisión y reflexión serían, por ejemplo, que acá tengamos un vidrio
vidrio o agua, ¿no? Y ustedes lanzan una, bueno, luz y al otro lado entonces aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, cuando tienen la típica, cuando tienen un vaso transparente y ponen ahí una cuchara y a través del vaso ustedes ven que la cuchara, digamos, no se ve línea recta, ¿ya? Y eso es porque eh, cuando ustedes, tiene que ver con la luz, cuando ustedes lo ven en el otro medio, entonces se transmite la imagen de manera diferente, ¿ya? Entonces, igual que la luz en vidrios diferentes o en diferentes cristales, pero ahora todo lo que vamos a hacer en esta clase y la otra es pensar en la cuerda, pues la cuerda nos va a dar una muy buena analogía, igual que cuando estudiamos el caso del masa resorte, nos dio una muy buena analogía para poder entender todo lo que viene. ¿Cómo vamos a partir el martes? El martes, bueno, aquí me ahorró el dibujo. El martes lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que aquí hay una onda que se produce por la izquierda, vamos a tener una onda que se produce por la derecha, después de justo aquí en la interfaz, y otra onda que se devuelve. ¿Ya? Lo vamos a suponer de manera genérica y vamos a usar las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Las condiciones en esta parte, donde se produce el cambio de material o el cambio de cuerda. Vamos a suponer cosas tan sencillas como que la función de onda espacial es continua, ¿ya? Es continua, y que la derivada también es continua. ¿Ya? Esas van a ser nuestras dos condiciones de frontera para poder encontrar una relación entre las amplitudes de las ondas que pasan y se regresan. Les voy a contar el final de la historia. Estas son las expresiones que vamos a encontrar al principio de la otra clase para que no se la pierdan el martes. Y vamos a poder, digamos, ya dado, bueno, conociendo, por ejemplo, la densidad de masa de cada cuerda, vamos a saber qué se me va a regresar si yo hago una perturbación y qué es lo que va a continuar. ¿Ya? Esa es la forma de ver de jugar un poco con las ondas, ¿ya? O diseñar, digamos, algún experimento que vea cómo yo puedo transmitir un poco vamos a decir, información, onda, y cómo podemos volver. Ah, ya. Muy bien. Eh, me lo recordaron por acá. Quedan 3 minutos. Bueno, yo creo que ya vamos a dar por finalizada la clase de hoy, pero antes de que se vayan, les pido que todo el mundo, los del curso y los que no son del curso, pongan su nombre, así, por ejemplo, Hugo ¿no? Pero pongan el de ustedes, pónganlo en el chat, pero en el público, o sea, así como yo. ¿Ya? Y ahí ya sé quiénes estuvieron aquí el día de hoy. No vale la nota, no tiene ninguna implicancia en la nota, pero a mí sí me interesa saber quiénes son porque yo puedo mandarles una encuesta y preguntarles cómo estuvo esta clase, ¿no? Si se les pregunto a los otros que no estuvieron, capaz que me respondan que estuvo muy buena. Entonces, así, para no mostrar el pecado. Así que estamos listos. Perdón por el momento en que se me olvidó compartir la pantalla, pero bueno, a veces pasa eso. Preguntas que tengan por Teams. Eduardo. Tenemos nuestro alumno Eric Suárez también ya en el curso, así que tendremos 2 Eric Suárez. Que les vaya muy bien. Mañana no se olviden de la tarea. Ayudantía. Van a hacer algunos de estos problemas y que les vaya muy bien en la siguiente clase. Chao, chao. Profe, si ¿Sí? hubiese un nudo entre las dos cuerdas, ¿cambiaría algo? ¿Pequeño? Eh, Cosía o quemada, no sé. sí, sería más difícil el problema porque el cambio de densidad no sería uniforme, ¿ya? Ya, Pero, pero claro, cambiaría, claro. sí, estaba pensando en hacerlo en la casa, pero claro, no, No, no. si lo haces en la casa,
Anúdalo nomás. Digamos, sí va a tener diferencias, tu experimento no te va a salir perfecto, pero te va Ah, a bueno, salir. ¿Sí? ya, no va a ser perceptible. Sí, o sea, no le hagas un nudo con 4 vueltas, hazle un nudo Ya, sencillo, ¿ya? Para que no cambie mucho la densidad en la parte del nudo. ya, ok. Vale, profe. Listo. Chao, chao.